Un día, a mis 15 años, mientras buscaba canciones para poner en una playlist que solía escuchar mientras me llevaban a la escuela, me encontré con una canción de nombre Murders. Era una canción distópica, con un estilo singular y una letra bastante curiosa, pero no fue hasta que me detuve a escuchar y analizar esta misma letra que descubrí que no solo era una canción, sino que era un álbum completo con tantas interpretaciones como misterios. Un 12 de diciembre de 2012 aparecería una extraña banda de nombre Mirakuru Miyajikaru, o por su traducción al inglés, Miracle Musical, con un álbum conformado por 11 canciones, todas con idiomas, géneros y atmósferas completamente distintas, pero todas conectadas por una misma narrativa, una historia de amor, tan hermosa como trágica. La banda, Miracle Musical, nació como un experimento de uno de los integrantes de la famosa banda Tally Hell. Tras la salida del álbum Good and Evil, la banda decidió entrar en un hiatus indefinido, pero uno de sus integrantes, Joe Hawley, cantante y compositor de la banda, seguiría componiendo canciones en solitario, siendo uno de sus proyectos y composiciones más importantes Miracle Musical, con el álbum Hawaii Parte 2, una recopilación de distintas demos de su anterior disco, Marvin's Marvelous Mechanical Museum, usando canciones como Inside the Mind of Simon y Murders, que fueron descartadas por la falta de coherencia con el propio álbum, siendo estas cambiadas y pulidas para que junto a otras 9 canciones contaran una historia. Joe Hawley le dio forma a un universo bastante único. Lo que parecía un experimento se convirtió en un relato trágico de amor y redención, y este relato comienza con una pieza breve de apenas un susurro de 1 minuto y 41 segundos. Introduction to the Snow te da la bienvenida al musical. Aunque es una canción corta, tiene una gran importancia para la trama. La canción sirve para contextualizar la soledad y los sentimientos de nuestro protagonista, Simon. Además, que está conectada a la canción final, Dream Suite in C Major, de una forma que aún desconocemos, pero con cada canción que revisemos, se irán conectando los hilos de esta gran historia. Simon es un joven de 15 años, tentativamente, que tiene una vida complicada debido a la monotonía, cosa que lo hacía sentir como si se ahogara mientras se desangraba en el suelo. En sus propias palabras, era una isla aislada de las demás con un corazón que nunca había sentido. Un día, harto de su monótona vida, toma la decisión de viajar a Hawái de vacaciones, una decisión que cambiaría por completo el rumbo de su vida. Island to Thyself, además de servir como un preludio de la propia historia, es una canción que invita al oyente a aceptar el miedo de intentar algo nuevo, comenzar un viaje de autodescubrimiento y reflexionar sobre buscar un propósito, aun y cuando su mundo es caótico o hasta incomprensible. Con su llegada a Hawái, Simon comienza su búsqueda de sí mismo para reconstruir lo que su antigua vida destruyó. Conoce a gente nueva, se deja de aislar y comienza el proceso de aceptarse a sí mismo, llevándolo a su vez a conocer a una persona que, sin él aún saberlo, se convertiría en una pieza importante para su desarrollo personal, Stella. Stella es una chica de 15 años, también tentativamente, que tiene un gusto particular por la astronomía, el mar y la música. Al igual que Simon, está en una búsqueda de sí misma. El coro de la canción se encuentra en criollo hawaiano, repitiendo una sucesión de palabras, ula ula, alani, mele mele o mao mao, poluponi, que significan rojo, naranja, amarillo, morado, azul, verde y negro. Estos siendo los colores del arco iris y, bueno, menos el negro, pero pues de ahí viene el nombre de la canción. Black Rainbows es inentendible cuando lo escuchas por primera vez, pero aunque sepamos que le da lugar a la historia usando el coro como referencia, aún deja muchas incógnitas en su letra, el uso de la estrella octángula o los arcoíris interconectados, pero después de que paras la canción y analizas un poco la letra, te das cuenta que Black Rainbows en realidad nos invita a encontrarnos a nosotros mismos. Comenzar a formar vínculos con gente dejando de lado el miedo y las inseguridades para poder avanzar y generar nuevas relaciones que nos hagan crecer como personas. El arcoíris no es solo un símbolo de la interconexión personal, también representa armonía. Armonía que Simon va creando al dejar de ser una isla distante para convertirse en una península que se conecta a otras. Simon y Stella se van conociendo poco a poco, compartiendo experiencias y que con el tiempo se permiten amar
aún con el temor de salir heridos. A lo largo de toda la canción es como si ambos bailaran un vals en el espacio, rodeados de estrellas que tienen espinas, un lugar donde pueden ser completamente ellos mismos, aunque los celos aparecieran de vez en cuando. Vivían una felicidad que para otros sería impensable, pero para ellos se sentía tan real como el universo que los envolvía. Ambos se encontraron en un bosque que parecía mágico, un lugar donde nada malo podía suceder. La cita transcurrió tal y como lo habían imaginado, y al final cada uno tomó su propio camino de regreso a casa. Los días pasaron y se convirtieron en semanas, hasta que un mensajero inesperado llamó a la puerta de Simon, un policía, que con voz grave le informó que el cuerpo de Stella había sido encontrado en aquel mismo bosque donde tuvieron su cita. En la mente de Simon, aquel lugar donde ambos habían compartido una felicidad que parecía imposible se transformó en una estación espacial suspendida en medio del vacío, un refugio temporal desde el cual Stella se alejaba para explorar el infinito cosmos, dejando tras de sí una estela luminosa imposible de alcanzar. En el coro de la canción la palabra Heaven se repite una y otra vez, y muchos interpretan que simboliza el instante en que Simon, al recibir la noticia, imagina a Stella ascendiendo hacia el cielo, mientras en su cabeza resuena un último susurro de despedida. Debo de decir buenas noches, aún vivirás esta noche. Otras personas creen que el dolor lo llevó a un borde más oscuro, que Simon intentó suicidarse y, tras sobrevivir, en ese frágil espacio entre la inconsciencia y el despertar, volvió a ver a Stella alejándose hacia el mismo cielo, como si fuera su forma de decir adiós. Simon es culpado por el asesinato de Stella. Asustado, decide mentir sobre que tiene un trastorno de personalidad múltiple para evitar o minimizar la condena. Pero esto solo empeora la misma, y es enviado a un manicomio donde tratan su falso trastorno con terapia de electroshock, dejando a un Simon con una mente fragmentada que distorsiona sus recuerdos. Ahora, su cerebro juega con él, haciéndolo caer en lo profundo de su mente. The Mind Electric nos muestra la mente rota de Simon. La canción comienza al revés, como si sus recuerdos se reprodujeran de una manera confusa. Y aquí un detalle fascinante: Joe Hawley trabajó esta pieza en al menos 4 demos y 5 instrumentales, pero siempre buscando transmitir esa sensación de caos. Todo este esfuerzo técnico refleja una obsesión por mostrar cómo la memoria de Simon se empieza a fragmentar. La mente de Simon se ha convertido en un laberinto sin salida, un espacio donde está condenado a revivir una y otra vez sus recuerdos, mezclando la realidad con la fantasía, el presente con el pasado. Implora volver atrás y cambiarlo todo, no conocer a Stella, no encontrarse con ella en el bosque, no cargar con aquello que hizo. Porque Simon nunca fue una víctima de una acusación injusta. Fue él quien terminó con la vida de Stella aquella noche en el bosque. Sé que sonará raro, pero es necesario volver un momento a Murders. En un verso de la canción se menciona que ella se encontró con el Earl King, una figura mitológica que en diversas interpretaciones representa una presencia peligrosa que atrae a los jóvenes hacia un destino fatal. Sin embargo, en las plataformas de streaming aparece entre paréntesis un añadido inquietante: The Lover. Durante toda la canción siempre se repiten 3 personas: él, ella y el Earl King. En realidad el picnic nunca fue entre Simon y Stella, era entre Stella y su amante. Simon simplemente los descubrió, ocultándose en la oscuridad del bosque, y en un instante de descontrol, cuando el amante se alejó lo suficiente, él mató a Stella, escondiendo su cuerpo entre los árboles. Al regresar a casa, abrumado ya por la culpa y el miedo, trató de suicidarse, sobreviviendo, y en ese límite confuso entre la inconsciencia y el despertar, imaginó a Stella ascendiendo hacia el cielo, diciéndole que su momento aún no había llegado. Días después, Simon es detenido como el único sospechoso. Este niega una y otra vez las acusaciones, pero al darse cuenta de que no le creían, terminó declarándose culpable, alegando que tenía problemas mentales, con la esperanza de recibir una condena menor. Pero esto solo profundizó el daño de su ya frágil mente.
Entre terapias forzadas, presión psicológica y el peso insoportable de la culpa, su conciencia comenzó a fracturarse, convirtiendo su mente en un laberinto caótico donde los recuerdos se superponen y se contradicen. En ese encierro intangible, Simon desea desesperadamente volver al pasado, borrar cada paso que lo llevó a aquella noche y recuperar la vida que dejó atrás. Introduction to the Snow y Dream City en C Major no solo están unidos por sus inicios. At the edge of a universe humming a tune with sparkling crystal souls aglow. Alone at the edge of a universe humming a tune, for merely dreaming we were snow. Sino por la manera tan singular en que Simon comienza y concluye su travesía en Hawái. Es como si el destino lo llevara de la mano hacia el mismo punto, una y otra vez. Tras años de terapia, Simon es liberado. Parece haber olvidado la muerte de Stella y el papel que él tuvo en aquel incidente. Incapaz de hallarla en ningún lado, su mente reconstruye un propósito: buscarla en la playa de Hawái, donde jura escuchar su voz perdida entre las olas. Impulsado por la ilusión, decide adentrarse en el mar, convencido de que ella lo espera más allá del horizonte. Para él, surcar aquellas aguas es como viajar entre estrellas, navegando en su pequeña barca hacia su estrella octángular. Una noche, la barca se vuelca. Simon lucha contra la fuerza del océano, pero su cuerpo, ya exhausto, se rinde lentamente mientras desciende hacia las profundidades. El océano se había convertido en su propio espacio. Allí, en ese último instante suspendido entre la vida y la muerte, todos sus recuerdos regresan como un destello final, y en ese eco silencioso, Simon se reencuentra con Stella. No en el mundo que dejó atrás, sino en aquel donde ambos pueden seguir bailando un vals eterno. Ese lugar donde incluso la felicidad imposible logra existir. La historia narrada en Hawái parte 2 es un viaje que nos recuerda que incluso en medio de la tragedia más oscura puede existir un destello de esperanza. Simon, marcado por la culpa y el dolor, atraviesa un camino de amor, pérdida y locura, pero también de búsqueda de sentido. Su historia no es solo la de un joven que se hunde en sus errores, sino la de alguien que, aún en el abismo, nunca deja de mirar hacia las estrellas. La tragedia se manifiesta en la imposibilidad de escapar del pasado, en la certeza de que el amor lo transformó, pero también lo condenó. Sin embargo, la esperanza aparece en los momentos en que Simon se atreve a amar, a bailar con Stella en su universo imposible, o a zarpar en búsqueda de ella en un mar que se convierte en un cosmos. Aunque su destino es la muerte, esa última imagen, la unión con Stella en un vals eterno más allá de la vida, deja la sensación de que el amor, por breve y doloroso que sea, tiene la fuerza de trascender. El álbum nos enseña que la belleza puede nacer del sufrimiento, que incluso las historias más desgarradoras contienen un mensaje de redención. Simon no logra escapar de su tragedia, pero sí alcanza una forma de paz, la certeza de que en algún rincón infinito, él y Stella seguirán bailando juntos, y así Hawái parte 2 se convierte en un recordatorio de que la esperanza no siempre significa sobrevivir, sino encontrar un sentido de lo inevitable, transformar la caída en un último acto de amor. Maybe we're dying, a cosmic confluence of pyramids hologram. She knows you heard her staging music murder in line before the show.